Si hablamos de historia, acá llega el chico malo de la historia en Uruguay. El hombre que vino a patear las cosas tal como las conocemos. El hombre que sacude los convencionalismos de la sociedad occidental y cristiana. Aquí está, presentado así nomás, con pocas credenciales, el profesor Leonardo Borges. Leo Borges, fuerte el aplauso para vos, Leo. Muchas gracias. Feliz año, ¿eh? Feliz año ¿Cómo para lo todos. arrancaste? ¿Bien? Bien, por suerte. Me alegro. Antes de arrancar con la columna de hoy, quiero comentar que por Twitter nos están llegando algunos mensajes, por ejemplo, de Edith, que dice que en Sarandí del G, Escuela 74 de tiempo completo, se enseña inglés desde inicial, y hay otras personas que también están mandando algunos mensajes diciendo que en algunas escuelas públicas se enseña inicial. Yo lo que preguntaba era si estaba incluido en el programa oficial de primaria, porque la verdad lo desconocía en realidad, no era una afirmación. Pero bueno, hecha este comentario, vamos a lo nuestro. Chicotazo había quedado pendiente del viernes pasado, meternos en este personaje también de la historia uruguaya. Nos acercamos a la actualidad y siempre hay que dejar claras dos o tres cosas, ¿verdad? Cuando la historia se acerca a la actualidad, en general siempre aparece el corazón. ¿Qué quiero decir? Cuando uno habla de la Guerra Grande, nadie vivió la Guerra Grande. Por lo tanto, lo que tiene es lo que me contaron o lo que leí, ¿verdad? En eso no hay sentimentalismo o no hay corazón abierto. Cuando hablamos de los años 60, 50, 70, 80, hablamos de algo que la gente vivió. Seguro. En mi caso no, en tu caso tampoco. 80 sí. 80 sí, pero yo nací en el 81, así que podríamos decir que por ahí Yo ya soy del 76. está. Pero en realidad, cuando uno vivió las cosas, Sí, claro. tiene un problema. Y el problema es que tiene una visión parcelada de lo que sucedió. Pero el ser humano cree que esa visión parcelada le da patente de corso para opinar. ¿Qué quiero decir? Cuando uno está hablando, por ejemplo, y a mí me ha sucedido muchas veces, de la dictadura, por ejemplo, o de los años 60, aparece alguien que dice, pero ¿cómo vas a hablar de eso si vos no lo viviste? Yo sí lo viví, por eso lo sé. Eso es un error. Eso es un error muy grande. Porque si vos lo viviste, justamente, tenés un problema, y es que tenés una visión parcelada, una subjetividad metida y un corazón metido adentro del tema histórico. Entonces, cuando uno lo tiene, eso funciona como una especie de lo que tienen los caballos, ¿verdad? Sí, claro, que no te deja mirar para el costado. No te dejan solo- mirar para los costados, o sea, vos solo ves para adelante y tenés un corazón metido en eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tratamos pasado reciente. ¿Por qué? Porque en general las personas creen tener la verdad, pero en realidad lo que tienen es su verdad. Claro. La historia se forma de intersubjetividad, ¿no? Entonces, muchas subjetividades puestas en consonancia para encontrar la verdad o algo parecido. La verdad suena bastante mesiánico, pero para encontrar. Entonces, cuando hablamos de chicotazo, por ejemplo, va a haber un montón de personas que van a decir, sí, yo me acuerdo, yo lo escuchaba, yo lo vi, ¿no? Es muy típico eso, ¿no? Yo lo vi. Benito Nardone, que murió en 1961, ¿no? Exacto. En el 61. Entonces, sí, claro, obviamente debe haber mucha gente que lo recuerda perfectamente por haberlo vivido. Exacto. Entonces, a lo que voy es, bueno, yo voy a contar de alguna manera lo que uno ha estudiado a través de documentos, a través de libros de otros compañeros, de otros historiadores, y uno ahí se hace una configuración de quién era Chicotazo. Entonces, para empezar, vamos a tener que decir que Benito Nardone, alias Chicotazo, tenía ese nombre, y hay como dos teorías al respecto, ¿verdad? Chicotazo, ¿por qué? Y bueno, el chicotazo, ¿no? Que es como ese golpe certero, ¿no? Instantáneo y fuerte, ¿no? Antes siempre se decía, me dio un chicotazo. Por la forma que tenía de hablar, por la forma de relacionarse, se decía que era como un chicotazo y ahí le quedó el nombre. Y por otra parte, en aquel momento estaba muy de moda el libro Chico Carlo, de Juana de Ibarburú. Entonces se supone, o algunos suponen que por ahí viene el nombre, ¿no? El chicotazo, Chico Carlo, estaba muy de moda, ¿no? Eso lo dice Di Candia. César Di Candia le hizo una entrevista, la entrevista más importante que se le hizo a Chicotazo la hizo César Di Candia, periodista impresionante de este país, ¿verdad? Chicotazo era un personaje, era un montevideano típico de la Ciudad Vieja, que luego vivió en Palermo, vivió muchísimo tiempo en Palermo, y que de alguna forma comenzó a militar en filas del Partido Colorado del vallismo. Yo decía la otra vez que estaba redondo de darse vuelta, con mucho respeto, lo digo con mucho respeto, pero es cierto, porque él fue vallista, estuvo de acuerdo con el Pepe Valle, ¿no? Él nació en 1906. Sí. Pensemos que empieza a militar cuando tiene 18, 19 años, por lo tanto Pepe Valle estaba vivo todavía. Entonces, primero es vallista, luego coquetea con el comunismo en algunas cosas, con el socialismo, coquetea con algunos escritos, y luego se pasa a las filas del ruralismo, crea el movimiento ruralista en 1951. Pero es interesante
Porque esta figura, este hombre, tiene un gran aliado en su vida política y en su lucha política, que es la radio Espica. Ajá, exactamente. ¿Vos decís que puede haber sido uno de los primeros que utilizó ese medio, digo, con frecuencia, con periodicidad, de tener su espacio? Exacto, su espacio que iba de 11:30 a 12, que era justamente la hora que él había calculado en la cual salían todas las personas del campo de terminar sus tareas para ir a comer tempranito, ¿no? Y después de 20 a 20:30. ¿No? Esa era la audición de Chicotazo, ¿no? Media horita, para no cansar, con un lenguaje coloquial, ¿no? Él, de alguna manera, a pesar de ser montevideano, tenía como un lenguaje muy cercano a la gente, ¿verdad? Sí. Muy coloquial, además, con mucha metáfora, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, es que logra juntar multitudes en el campo. Porque, ¿qué pasa? Él, al principio, milita en el Partido Colorado, es más, llega a un cargo, es suplente de diputado, etc. Está en la convención del Partido Colorado, ballista, ¿no? Y luego se ve tentado por un personaje que la gente se va a extrañar un poco, por Domingo Bordaberry. ¿Ah? Obviamente que estamos hablando de el padre de Juan María Bordaberry. Del abuelo de Pedro. Exacto. Domingo Bordaberry, que era un político colorado conservador, qué raro, ¿no? Era un político colorado conservador, muy cercano al campo, ¿tá? Que estaba muy cercano a Terra, ¿no? Y Terra en aquel momento era la derecha del Partido Colorado. ¿Tá? Terra, es más, da un golpe de Estado junto con los herreristas, que ya lo comentamos. Ellos fundan el diario El Pueblo, que es el diario de Terra, que es un diario de derecha, que es un diario que compite contra El Día, y luego fundan el diario rural, que luego es la radio rural, ¿tá? Que todavía existe. Sí, claro. ¿Tá? Entonces, Chicotazo, ¿verdad? Benito Nardone, un periodista brillante, según decían todas las crónicas, un tipo brillante, muy leído, ingresa a la radio, primero al diario rural y luego a la radio rural, y de alguna manera va cambiando su postura ideológica hacia todo lo contrario de lo que era el vallismo. Antiestatismo, liberalización económica. Entonces, de alguna forma, él va formándose en contra del estatismo vallista. De hecho, su gran enemigo político en los años 50 era Luis Valle Berres, ¿verdad? ¿No? Recordemos la línea de los Valle. Lorenzo Valle, 1868, José Valle y Ordóñez, Luis Valle, que era su sobrino, y bueno, y Jorge Valle después, ¿no? Y Luis Valle, que era, digamos, la parte dentro de lo que es el esquema ideológico del Partido Colorado, el vallismo estaba, entre comillas, a la izquierda del Partido Colorado. Y bueno, Chicotazo le decía comunista Chapa 15, como una especie de insulto. Llamarle comunista a Chapa 15 era decir, usted es, comunista en aquel momento, obviamente para la derecha era un insulto, ¿no? Hoy en día es un partido, en aquel momento, más allá de ser un partido, también era un conjunto ideológico muy fuerte por la Unión Soviética. Claro. Bien. Entonces, él comienza a cambiar su postura ideológica y comienza a formar la Liga Federal de Acción Ruralista, ¿no? Una liga con 192 productores rurales que la Federación Rural no dejó entrar, y ahí Domingo Bordaberry tejió muy bien. Domingo Bordaberry los presentó a la Federación Rural no los aceptó, y entonces forman, de alguna manera, algo paralelo, que es esta Liga de Acción, Liga Federal de Acción Ruralista, que, si bien no tenía un contenido político partidario, sí tenía un contenido político muy fuerte, ¿no? Recordemos que todo es política. Sí, claro. ¿no? Otra cosa es política partidaria, pero tenía una gran carga política en la cual Chicotazo siempre estaba, de alguna manera, tirando puntas, ¿no? En esa media hora que hablaba, donde las espicas estaban prendidas en la radio rural, él lo que hablaba era, bueno, del precio del ganado, ¿no? Del precio de esto, lo otro, pero también hablaba de cómo el Estado se quedaba con la ganancia de los del campo. Bajaba línea. Absolutamente, como siempre, ¿no? Todos bajaba línea en el sentido, y decía una cosa que era cierta, sí. O sea, el estatismo vallista, y mucho más el neovallismo de Luis Valle, obviamente utilizaba divisas del campo y las volcaba en la defensa de las fábricas, ¿no? En el tipo de cambio múltiple, ¿no? En Uruguay existía un tipo de cambio múltiple en el cual, si vos tenías una fábrica y querías comprar una máquina, tenías $1 para vos y había otro $1 para otros, ¿no? Entonces, que el tuyo era más barato porque vos querías comprar una máquina, ¿no? Habían cuotas, o sea, de alguna manera el dirigismo estatal fue más fuerte en el neovallismo en algunos aspectos que en el vallismo primario, ¿no? Entonces, Chicotazo bajaba línea en ese sentido, y así es como va sumando gente. Y suma 4 nombres que es como el pase de Forlán a Peñarol. ¿Está?
Claro, es el pase de Forlán a Peñarol. ¿Tenés algún dato? No, lamentablemente no. No, porque pensé que me lo estaba... No tengo ningún dato. Igual le digo que es más lindo terminar en Peñarol que en los Cremas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Digo, no sé. Bueno, entonces, no, los grandes pases, ¿cuáles Como fueron? Chicotazo, baja línea. Chicotazo logra traerse a 4 intelectuales de primera línea que le dan un contenido histórico a su movimiento federal, de bandera verde y blanca, obviamente con el color rojo del artiguismo, que son José Claudio Wilman, el gran historiador, sí, ¿no? Periodista, etcétera, que era nieto de un presidente colorado y se hace finalmente blanco porque Chicotazo se junte con los blancos. Carlos Real de Azúa, para mí el ensayista más brillante como ensayista del Uruguay. El Tucho Metol Ferré, Alberto Metol Ferré, y Washington Reyes Abadí. ¿No? Esos 4 intelectuales de la época se unen y le dan un contenido histórico al movimiento. Un Dream Team, ¿no? O sea... Era un Dream Team, absolutamente un Dream Team. Y entonces, a partir de ahí, ¿verdad? Comienzan a hacerse cabildos abiertos. La palabra cabildo, contenido histórico, liga federal, ¿no? Como que hay una idea de que hay un contenido histórico, que en el campo está la historia y en la historia está justamente Chicotazo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él logra tanta popularidad que, bueno, obviamente lo empiezan a mirar desde los círculos políticos. Claro. ¿Qué hacemos con esta popularidad? ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Herrera, Luis Alberto de Herrera, gran político, ya hemos hablado de él en varias columnas, ¿qué es lo que hace? Lo llama. Y le dice, bueno, pongámonos de acuerdo en alguna especie de plataforma política y véngase conmigo, ¿no? Y es definitivamente lo que pasa. En 1958 se larga la alianza Herrero-Ruralista, ¿verdad? Que pasa algo muy parecido a lo que pasó en el 2005. En el 2005 el Frente Amplio armó, no sé si ustedes recuerdan que el Frente Amplio no se presenta como Frente Amplio. Encuentro Progresista. No, se presenta como Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría. Nueva Mayoría, exactamente. ¿No? Porque ahí adentro ingresan un montón de sectores, ¿verdad? Muchos de ellos de los partidos tradicionales que venían, ¿no? Bueno, aquello, recordemos que Huidobro dijo, a veces hay que abrazarse con culebras. Eso es muy herrerista. Porque Herrera, cuando hace la alianza con Chicotazo, lo que dice es que hay que dejar entrar alguna comadreja colorada al gallinero. Sí, lo habías comentado, exactamente. ¿No? Como diciendo, bueno, que entre. Porque ahora, claro, pero cuando Herrera da esa definición a la alianza, ¿cómo es tomada por Chicotazo también? O sea, porque a vos te están... te están dejando en claro que te incorporan, sos diferente y es más, sos de otra clase de gente. Y bueno, eso generó tanta rispidez que ni bien ganaron, ya estaban partidos. Bueno, ahí va. Ya estaban partidos entre los 3 ruralistas del Consejo de Gobierno, los 3 herreristas y los 3 de la minoría. ¿Tá? Entonces ya estaban partidos porque ya había problemas entre Herrera y Chicotazo. Obviamente porque eran 2 personalidades muy fuertes además. Claro. 2 personalidades muy fuertes. El viejo Herrera, que ya estaba casi para morir, se faltaba poco tiempo para morir. Pero y Chicotazo, que venía creciendo en su carrera política. ¿Tá? Venía creciendo en su carrera política. Y bueno, logran llegar a la presidencia. Y de hecho, Chicotazo fue presidente en el Consejo Nacional de Gobierno un año. Un año. Como eran, de los 4 años era un año cada uno. Claro. ¿Tá? De los 6 eran 4 más votados que eran un año cada uno. Y bueno, logró ser presidente Chicotazo. Y acá empieza como una historia mucho más seria, ¿no? Y es que cuando llega el gobierno se comienzan a implantar una serie de políticas que hacen cambiar el modelo, un duro cambio de carril de la política uruguaya. Habíamos dicho que era antiestatista. Bueno, cuando llega el gobierno, el herrero ruralismo comienza a implantar un nuevo modelo, que es el modelo que podríamos llamarle hoy neoliberal, ¿verdad? Un ajuste fiscal, un ajuste estructural, ¿verdad? Y una carta de intención firmada al FMI. La primera carta de intención que se firma con el FMI la firman los blancos ruralistas. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué año? 58, 50, 59. 59. Y que además se suma que cuando ingresan los herreros ruralistas al gobierno, se da las inundaciones del 59. Claro. ¿No? Entonces, de alguna forma, fue un año bastante complejo. Seguro. ¿No? Y ahí vino muy bien ese préstamo del FMI justamente. Murió poco tiempo después, ¿no? Murió Chicotazo. poco tiempo después por cáncer. Cáncer. ¿Tá? Pero es interesante, ¿por qué? Porque esta historia sigue, es más complicada. El ministro de Economía era Assini, ¿verdad? Los ministros de Economía blancos más importantes fueron Assini primero y luego Salvador Ferrer Serra. ¿Tá?
que Salvador Ferrer Serra vino a cambiar lo que había hecho Assini. Porque Uruguay ingresa en el gran ajuste estructural del resto de América Latina. El famoso ajuste estructural del neoliberalismo que, qué sé yo, le salió bien a Chile, ponele. Pero fue tramitado autoritariamente a través del terrorismo de Estado. Acá no funcionó, ¿verdad? Acá lo que generó es básicamente, imaginemos que tenemos fábricas y muchos obreros que viven de una economía dirigida, del estatismo, ¿no? Y de golpe lo sacás. Sí. Eso generó fábricas cerradas, muchos obreros en la calle, Desempleo, claro. una economía uruguaya que estaba en absoluta y total crisis, ¿verdad? Pero hay otro dato que es importante con respecto a Chicotazo, y es que Chicotazo tenía una muy, pero muy cercana relación con un agente de la CIA, Howard Hughes. ¿Ah? ¿Por qué tenía esta relación? Bueno, por un lado tenemos un grupo de historiadores que lo dicen, y es que él era un agente de la CIA. Chicotazo era agente de la CIA. Chicotazo era un agente de la CIA que estaba, obviamente, trabajando dentro del Estado uruguayo justamente para que el comunismo no ingresara. Ajá. Él era un anticomunista recalcitrante, ¿verdad? Por lo tanto, esas reuniones con este hombre de la CIA, un hombre de la CIA muy importante, pensemos que fue el que dirigió el desembarco de Bahía Cochinos en la época de Kennedy, ¿verdad? Después de la Revolución Cubana, los norteamericanos invadieron Estados Unidos con cubanos, ¿verdad? Que le fue muy mal. En realidad le fue muy mal, ¿por qué? Porque los cubanos los volvieron Claro. a expulsar. Ahora, pero estamos hablando que era un peso pesado de la CIA. Era un peso pesado de la CIA, ¿tá? Era un peso pesado de la CIA que luego tuvo otros trabajos dentro de la CIA, también de espionaje, etcétera, etcétera. Y bueno, acá trabajaba en la embajada, pero hoy en día se sabe que era un espía porque lo dijo él en sus últimos días de vida. Murió en el 2007, 2008, donde él empezó a contar su vida como... ¿Qué pasa? A muchas personas les pasa que llega un momento donde la vida te pasa la raya y empezás a escribir las contar. páginas de tu vida, exactamente. Exacto. Y bueno, y por otro lado tenemos historiadores que dicen que no, que era su amigo, que tenía la misma línea ideológica y que se juntaban. Durante su presidencia se juntaban 3 veces por día. 3 veces por semana, perdón. 3 veces por semana. Es más, mucho. Es mucho. Mucho. Y conversaban y uno no Presidente, sabe de qué conversaban. claro. ¿Ah? Y entonces, de alguna forma, Chicotazo es una figura que al estar rodeada de todo esto que estoy contando, no es muy querido. Porque no es muy querido por los blancos. Sí, ni tampoco No- por los colorados. No es querido por los colorados No, y no es querido por la izquierda. claro. ¿No? Por lo tanto, es un personaje que podemos encontrar en los libros de historia de los años 60, obviamente, y 50. Hay, creo que 2 biografías, una de Graciano Pascale, y creo que hay otra, no recuerdo ahora, pero hay muy poca cosa. Hay un libro, Raúl Jacob, que dice Benito Nardone, y habla del ruralismo. Es lo que está en la El ruralismo es pantalla. el poder, Raúl Jacob, exactamente. Pero hay muy poca cosa escrito. Así que es un personaje que quedó ahí, o sea, sin tener plena identificación con ninguna corriente ni tendencia, ¿no? Absolutamente, porque al ser ruralista, Claro. al pelearse al primer día de gobierno con Con Herrera, ¿no? Una comadreja colorada entró al gallinero. Ahora, te quiero hacer una consulta a propósito de eso. ¿Cuál fue el primer pase en la política uruguaya? El primer paso en la política uruguaya. Capaz que, o sea, está bueno para investigarlo y Sí, verlo sí. para el próximo año, pero digo, porque tal vez no había muchos antecedentes antes del de Nardone, de que un colorado pasa a filas del Partido Nacional por este acuerdo. Después con los años sí se hizo más frecuente que una figura se vincula o surge en otro partido y se vincula a otro, mismo habiendo sido electo por un partido pasa a filas de otro. Dentro del Partido Colorado, a partir de la época de Valle en adelante, se da mucho en gente que es formada por el vallismo y se va para corrientes conservadoras dentro del Partido Colorado. Dentro del Partido Colorado. Pero dentro del Partido Colorado. Dentro del Partido Colorado. Vamos a investigar. Bueno, capaz que te pongo en un compromiso medio complicado, pero en no es realidad difícil de encontrar. me surgió así la duda, porque capaz que debe ser uno de los primeros casos, ¿no? De que alguien afiliado a la ideología colorada, o habiendo trabajado incluso tal vez para el Partido Colorado, o habiendo estado vinculado, por un acuerdo político pasa a filas del Partido Nacional. Juan Andrés Ramírez, me acuerdo ahora, que era colorado y formó parte de los nacionalistas independientes. Mirá cómo hizo trabaja y ese disco duro empieza a tirar datos, ¿eh? Sí, Juan Andrés Ramírez. Creo que era. Está bueno, está bueno. Bueno, muy interesante la historia de Chicotazo, un personaje entonces de este Uruguay. ¿Qué se viene para el viernes que viene? Y vemos, no sé.
Bueno, Todavía no lo sorprendente, tengo claro. Capaz que descubrís ese personaje que pidió el primer pase ahí y Puede podemos ser. contar un poco la historia. Leo, muchísimas No, gracias gracias a ustedes. por tu visita. Feliz año, que tengas un buen 2015. Igualmente. Y que nos sigas acompañando durante todo el año aquí en Buen Día Uruguay, porque las columnas de Leo son uno de los diferenciales que tiene la mañana de Montecarlo Televisión.